Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio, en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Onda del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán y lumacaestereo.com.co. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Hoy es lunes 28 de octubre del año 2019. Se ha dicho que el hombre es un animal racional. Toda mi vida he estado buscando evidencia que pueda apoyar esto. Bertrand Russell. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Con el reto de hacer grande al Meta, Juan Guillermo Zuluaga ganó la gobernación. Escrutado el 100% de los votos, se definieron los alcaldes. La asamblea del Meta se renueva en un 50%. El nuevo consejo de la capital del Meta fue refrescado casi en su totalidad. Reconocimiento por el comportamiento ciudadano hizo la gobernadora Marcela Amaya. En Vichada, el nuevo gobernador es Álvaro León con 17.940 votos. La Fuerza Aérea transportó material y jurados de votación a zonas apartadas. He actuado con honradez y las obras con el tiempo serán reconocidas, dijo el alcalde Wilmar Barbosa. En Guainía, Juan Carlos Hiraldo Gómez es el nuevo gobernador con 9.965 votos. En completa tranquilidad transcurrieron las elecciones en todo el Meta. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. El nuevo gobernador en Vaupés es Eliezer Pérez Galvis. Obtuvo 3.870 votos. Recompensa por información de asesinos de excombatiente de las FARC. José Facundo Castillo Cisneros, gobernador electo en Arauca. La policía reportó incautación de material propagandístico sin capturas. El llanero Manuel Felipe Gutiérrez será el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. DEMET reportó éxito en el control de las elecciones. El uribismo gran derrotado en las elecciones locales y regionales colombianas. El triunfo de Fernández devuelve al peronismo al poder. Macri felicita a Fernández por triunfo y le emplaza a una transición ordenada. Uruguay decidirá en noviembre entre continuidad con Martínez o cambio con Lacalle Pou. Uruguay deja a sus militares dentro del cuartel. Claudia López y Quintero dan bocanada de aire fresco a la política colombiana. Las nuevas protestas entran en su tercer día en Irak y suman ya 74 muertos. El presidente Piñera levanta el estado de emergencia en Chile. Al menos 2 muertos en manifestaciones contra presidente italiano Moas. Triplete de Muriel en Italia. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7:04. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y David Julián Arcila Villegas. En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez y Vivaiza Murillo Herrera. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Sebastián Correa. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05 con 152.798 votos. Juan Guillermo Zuluaga Cardona ganó las elecciones en el Meta con diferencia del segundo Arley Fernando Gómez Hernández, quien obtuvo 128.863 votos.
Zuluaga Cardona sacó ventaja de 23.935 votos de acuerdo con la información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El nuevo mandatario anunció que gobernará sin rencillas, sin rencores e invitó a construir la paz que necesita el departamento. En su discurso de victoria pronunció que hará grande al Meta en infraestructura vial, sector agropecuario, educación, salud, tecnología y otros. Todos debemos trabajar en pro del Meta y sus gentes sin rencores, convivencia, armonía y paz. La gobernación es de todos, incluso de quienes no votaron por mí, de aquellos que me ultrajaron, pero los perdono y lo importante ahora es el compromiso con la comunidad, con este pueblo que me ungió con su confianza, dijo emocionado Juan Guillermo Zuluaga. A un ritmo rápido y eficaz, la registraduría entregó los resultados para las alcaldías al filo de la medianoche. Los resultados fueron los siguientes: Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz, 48.957 votos de coalición. Somos la Alternativa, segundo Jorge Felipe Carreño Sánchez, 44.603 por firmas. Tercero, Fabián Hernán Gonzalo Torres Carrillo, 39.868 de Cambio Radical. Cuarto, Alexander Vaquero Sanabria, 38.201 del Partido Conservador. San Juanito, Néstor Darío Díaz Jiménez, Partido Conservador, con 661 votos, seguido de César Augusto Ayarroso, 449 Unidos por San Juanito. El Dorado, Luis Hugo Arcila Guarín, 1.034 votos. Coalición Conservadora, Liberal y Verde, seguido de John Freyman Rondón Lara. CRCD, El Dorado Somos Todos. El Calvario, Wilson Antonio Alférez Parrado, 710 votos. Cambio Radical, Liberal y la U segundo por William Alfonso Cruz Sarmiento, 629 votos de Cambio Radical y Conservador. Lejanías, Oscar Iván Chaparro Suárez, 1.641 votos. Así, seguido de Carlos Enrique Chaparro Ardila, 1.545 votos por Centro Democrático y la U. San Juan de Arama, Eduard Castellanos Betancur, 2.262 votos. Movimiento Recuperemos a San Juan, con Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador y la U, seguido de Elber Fierro Poveda, 1.061 votos, Alianza Liberal y así. Cumaral, Román Valerio Bernal Gaitán, 4.159 votos, Cambio Radical y ADA, seguido de Enrique Alberto Dousdevez Rojas, 2.745, Liberal y la U. Vista Hermosa, John Jairo Ibarra Caicedo, 2.599 votos de Cambio Radical AICO, seguido de Juan Andrés Gómez López, 2.529 del Partido de la U, Conservador y Colombia Renaciente. Castilla la Nueva, Edgar Fernando Mezquita Herrera, 5.524 del Conservador, Cambio Radical, la U, Liberal y Verde, seguido de Lenito Eliezer Castro, 4.140 del Centro Democrático. Restrepo, Marlene Mojica Garzón, 5.462 Liberal y Verde, seguido de Guillermo García Peralta, 3.172 Conservador y Cambio Radical y la U. Guamal, Germán Giovanni Peñón Niño, 4.292 Liberal, Coalición Guamal Progresa, seguido de José Fernando Peña Ravelo, 2.675 de Cambio Radical, la U y Conservador. Cubarral, Roger Mauricio Devia Escobar, 877 votos de la ASI, seguido de José Rodrigo Enciso Quiroga, 403 Conservador, Cambio Radical y la U. Barranca de Upía, Isabel Betancur Álvarez, 1.735 votos, Liberal, Conservador y Colombia Renaciente, seguido de Ramiro Villalobos Colmenares, 1.158 de la U y Cambio Radical. Mapiripán, Johan José Rojas Martínez, 978 votos de la U.
Verde y Maíz, seguido de Carlos Andrés Gaviria Osorio, 838 votos de Cambio Radical y Centro Democrático. Puerto Concordia, Arnaldo Ignacio Celedón Mercado, 2.167 votos de la U y Cambio Radical, seguido de Rigoberto Arenas Piñeros, 2.122, Liberal. Fuente de Oro, Diana Patricia Mancera Cruz, 3.143, Liberal de la U, así y Centro Democrático, seguida de Ana Shirley González González, 2.670 votos de Cambio Radical. Puerto Rico, Diana María Navarro Cifuentes, 3.520 votos, Liberal, seguida de José Alexander Díaz Vergara, 2.380 de Cambio Radical. San Martín, Carlos Enrique Melo Valencia, 4.025 votos, Liberal, seguido de Noé Lenín Gutiérrez Castellano, 3.073 votos, Cambio Radical y la U. La Macarena, Herminzo Cárdenas Montealegre, 3.203, así Cambio Radical, la U, Conservador y Maíz, seguido de César Augusto Sánchez Castillo, 1.380, Liberal. Mesetas, Jonier Alfredo Flores Mendieta, 2.208 votos de así, seguido de Albert Gutiérrez Barragán, 1.836 de Renovación en Marcha. El Castillo, Wilmar Roa Malagón, 1.363, Liberal, Cambio Radical y la U, seguido de Albeiro Santiago Suárez, 981 de así. Cabullaro, Diana Evelia Mendoza Espinel, 1.759 votos de Cambio Radical y la U, seguida de José Andrés Castañeda Martínez, 863 de Centro Democrático. Uribe, Marcelino Chacón Guevara, 1.715 votos de AICO, Polo y Colombia Renaciente, seguido de Deison Cantor Rodríguez, 1.717 de así. Granada, Ramón Guevara Gómez, 9.937 de Cambio Radical, seguido de José Alexander Quevedo Herrera, 7.096 de la U y Colombia Renaciente. A Casillas, Eduardo Cortés Trujillo, 13.541 votos de la U, seguido de Carlos Julio Plata Becerra, 12.496 de Centro Democrático. Puerto Gaitán, Jorge Edelio Plazas Hernández, 10.660, Liberal, seguido de Luis César Pérez Gaitán, 7.732 de Maíz, AICO y Colombia Renaciente. Para Tebueno, Cundinamarca, José Armando Cárdenas Achuri, 2.063 votos de la U, seguido de Dúmar Albeiro David Bonilla, 2.055, Liberal y Maíz. Guayabetal, Cundinamarca, Sonia Yamile Romero Vaquero, 1987, Conservadora y Centro Democrático, seguido de Alexander Rodríguez Parrado, 1520 de la U y Cambio Radical. Medina, Cundinamarca, Darío Ernesto Piñeros Marta, 2.248 votos, Cambio Radical y Verde, seguido de Sandro William Martínez Pulido, 1.780 de la U. San José del Guaviare, Ramón Guevara Gómez, 9.937 votos de Cambio Radical, seguido de Jorge Alexander Quevedo Herrera, 7.965 de la U y Colombia Renaciente. La Primavera Bichada, Andrés Fernando Duque Cárdenas, 2.276 votos de así, Cambio Radical y Liberal, seguido de Luis Eduardo Rojas Herrera, 2.055 de Centro Democrático y la U. Santa Rosalía Bichada, Fernando Martínez Suárez, 924 votos de Maíz, seguido de Álvaro Holguín Granados, 872, Centro Democrático y la U. Orocué, Monchi Giovanni Moreno Calderón, 2.546 votos de Cambio Radical, seguido de Jorge Ernesto Rodríguez Caro, 126 de Coalición Movimiento Social Palante Orocué y Centro Democrático. Villanueva Casanare, empate con 5.713 entre Oswald Fontecha Pachón, Centro Democrático, y Óscar Hernando Franco Mejía, Liberal y Cambio Radical.
7:15. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Si llevas las velas recogidas, ¿por qué te quejas de no tener un buen viento que te impulse? Si llevas enrollada tu bandera, ¿por qué te quejas de que los demás no se contagien con tu verdad? Si te sientas en la primera piedra, ¿por qué te quejas de quedar siempre a medio camino? Si a la hora de la tempestad desistes de llevar el timón, ¿por qué te quejas de tantos tumbos y de tanto andar a la deriva? Si a la hora del dolor emponzoñas y ahondas la herida, ¿por qué te quejas de no poder cicatrizarla? Si lo que transmites es inquietud y desazón, ¿por qué te quejas de quedarte cada día más solo? Si a la hora de cooperar te encierras en tu concha, ¿por qué te quejas que el oleaje te pase por alto y barra contigo? Si a la hora de conocer y servir a Dios te apartas de Él, ¿por qué te quejas cuando te suelta la mano? Si a la hora de hacer balance estás inconforme, ¿por qué te quejas si no has sabido vivir? No abres surcos y anhelas siembra. No abres los ojos ante la vida y quieres luz. ¿Por qué pides si no sabes dar? ¿Por qué reclamas si nada te sirve? ¿Por qué si cierras los ojos ante el dolor que pasa a tu lado y cierras la voluntad ante los compromisos de tu tiempo, le tienes tanto miedo a tu propio vacío? ¿Por qué si obras con egoísmo, vives con aturdimiento y rezas con indiferencia, le tienes tanto miedo a tu propio abismo? ¿Por qué si rechazas la luz de Dios y vives apagando las estrellas, le tienes tanto miedo a tu propia oscuridad? ¿Por qué? Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7:17. Noticia de la agencia española EFE. El resultado de las elecciones de alcaldes y gobernadores de este domingo sacudió los cimientos de la política tradicional colombiana y en especial al uribismo, sin duda el gran derrotado de la jornada, un golpe al que seguramente le costará recuperarse. Ni en el escenario más pesimista del Centro Democrático al que pertenecen el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Iván Duque, aparecía en el horizonte una paliza como la de este 27 de octubre, en la que ese partido fue derrotado en la disputa de las dos principales ciudades del país, Bogotá y Medellín, y solo conquistaron 2 de las 32 gobernaciones, Casanare y Vaupés. La victoria en Bogotá de Claudia López del partido Alianza Verde y situada en las antípodas políticas de Uribe, y en su feudo de Medellín del independiente Daniel Quintero Calle, es un varapalo para el partido de gobierno y para el senador Uribe, cuya popularidad desde hace rato cae en picada desde la cima que alcanzó el 7 de agosto de 2010 cuando terminó su presidencia. Por si fuera poco, el expresidente tuvo que acudir a comienzos de este mes a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia como parte de un caso por presunto fraude procesal y soborno a testigos cuyo desenlace es todavía una incógnita. También golpeado, pero menos que el uribismo, quedó el senador Gustavo Petro, jefe de la oposición, no tanto por la derrota de su candidato en Bogotá, Holman Morris, cuya aspiración nunca amenazó a los primeros en las encuestas, sino porque su liderazgo en la izquierda puede ser cuestionado por Claudia López. La alcaldesa electa tuvo en esta campaña el apoyo incondicional del excandidato presidencial Sergio Fajardo, uno de los nombres que empieza a sonar como alternativa de la centroizquierda para las presidenciales de 2022, en las que Petro también tiene puesta la mira desde su derrota el año pasado con Duque. Creo que es evidente que las dos grandes fuerzas de los extremos, que son Uribe y Petro, tuvieron las principales derrotas. Eso demuestra el cansancio de la población con la política totalmente tradicional y la importancia del voto de opinión, dijo a EFE el profesor Andrés Macías, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia. En los últimos años, Uribe y Petro han protagonizado los más duros enfrentamientos en la política colombiana, con visiones antagónicas que dividen al país y que fueron determinantes en las elecciones presidenciales de 2018, en las que el senador de izquierda fue derrotado por el actual presidente Iván Duque, apadrinado por Uribe. El hijo de Petro, Nicolás,
disputó la gobernación del Atlántico y se sabía que tampoco iba a ganar en ese departamento que domina el poderoso clan Char, pero obtuvo 18,56% de los votos contra el 66,67% de la ganadora Elsa Noguera, apoyada por varios partidos, entre ellos el Centro Democrático. El jefe de Estado, que desde que comenzó su gobierno hace 14 meses, navega en un mar de tormentas políticas sin mayorías en el Congreso y con una oposición cada vez más fuerte, tendrá que hacer maniobras para enderezar su administración y no perder más apoyos. Quizás consciente de esa necesidad y para tratar de reducir el nivel de confrontación política del país, donde gobierna la derecha, pero la izquierda lleva ventaja en las redes sociales, el presidente manifestó a los alcaldes y gobernadores electos que por encima de todo está el país. Este es el gobierno de todos los colombianos. Pueden tener la seguridad de que en mí y en todo el equipo de gobierno nacional encontrarán aliados para cristalizar todas las iniciativas que con responsabilidad necesiten el concurso de la nación, manifestó Duque en una declaración tras conocer los resultados de las urnas. Para Macías, a Duque se le presenta un reto muy importante que lo obligará a pensar en cómo ajustar algunas de sus relaciones con autoridades regionales, como los alcaldes de Bogotá y Medellín, que a partir del próximo 1 de enero pasarán a ser aliados del gobierno a opositores en el plano local. Si en estas elecciones hubo grandes perdedores, también hubo un ganador, el partido Alianza Verde, que mostró su poder de convocatoria en las urnas, un ensayo de lo que podría conseguir Fajardo o quien sea su candidato en las próximas presidenciales. Además de la victoria de Claudia López en Bogotá, ganó las alcaldías de Cali con Jorge Iván Ospina, Cúcuta con Jairo Yáñez, Manizales con Carlos Mario Marín y Florencia con Luis Antonio Ruiz, resultado que convierte a la Alianza Verde en un actor relevante en la política nacional. 7:23 minutos. Textilandia, el almacén de su confianza, que le ofrece solo productos de calidad, telas de moda para confeccionar, cortinas, tapicería y cuanto requiera para lucir más elegante. Somos distribuidores de las famosas camisas Naga y Costa Azul. Solo vendemos calidad y ofrecemos los mejores precios en Textilandia, carrera 30-3815 en el centro de Villavicencio. Además de telas de calidad, en Textilandia, paños de corte inglés. 7:23 minutos. La Asamblea tendrá la mitad de sus curules con nuevos diputados, con novedades como el ingreso de los verdes con 2 puestos y una que pierde el liberalismo. La corporación quedaría conformada así: liberales, Carlos Andrés Jaramillo Silva y Claudia Jimena Calderón León; verdes, Juan Camilo Chávez Niño y Miguel Osvaldo Avellaneda Liscano; así, Juan Manuel Sandoval Garzón y Estela Carolina León; Cambio Radical, Henry Fernando Ladino González; U, Javier Eduardo Aranda Hernández; Centro Democrático, Dimas Barreto Pandales; Conservador, Mira, Héctor Fabio Vélez Bermúdez y Arley Fernando Gómez, segundo en la elección de gobernación. Con esta composición, el nuevo gobernador Juan Guillermo Zuluaga tiene mayorías y sus iniciativas no tendrían tropiezo alguno. 7:25 minutos. ¿Sabías que? Gracias a los pasos seguros peatonales instalados en diferentes sectores de la ciudad y a los operativos de control vial, hemos logrado disminuir 20% la cantidad de víctimas mortales en accidentes de tránsito en Villavicencio durante los recorridos del 2019. Recuerde que la seguridad en la vía es un asunto de todos. Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Villavicencio, unidos podemos. Adelantarse tiene sus ventajas. En la Universidad Cooperativa de Colombia, asegura tu matrícula de 2020 con tarifa de 2019 y aprovecha este descuento. ucc.edu.co. Aquí está todo para ser el profesional que quieres ser. Vigilada Mineducación. ¿Que no se puede? ¡Claro que se puede! No hay cosas imposibles, sino personas incapaces. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. Noticias de la agencia española EFE.
El triunfo del abogado Alberto Fernández, de 60 años, en la Argentina, en las elecciones de este domingo, devuelve al peronismo el poder en un momento en el que el país vive una grave crisis económica y de convulsión en América Latina. Con el 96,99 del voto escrutado, Fernández del Frente de Todos se impuso con el 48,10 de los sufragios ante el presidente Mauricio Macri, que obtuvo 40,36, lo que supone una ventaja de casi 8 puntos, mucho menor que la que pronosticaban las encuestas. Fernández tomará las riendas del poder el próximo 10 de diciembre, sin necesidad de una segunda vuelta, al haber logrado superar el 45% de los votos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció su derrota en los comicios generales y afirmó que llamó a su principal adversario, Alberto Fernández, para felicitarlo por su triunfo y le invitó a desayunar este lunes para iniciar un periodo de transición ordenada. Con el 97,59 de las mesas escrutadas, Macri obtenía 40,44 de los sufragios, por detrás del vencedor, el opositor peronista Alberto Fernández, con el 48,04. Por su parte, Fernández convocó a todos los argentinos a unirse a su proyecto para enfrentar los tiempos que vienen, que no son fáciles, en referencia a la crisis económica. Uruguay decidirá el 24 de noviembre si apuesta por la continuidad del Frente Amplio con su candidato Daniel Martínez o el cambio que supone el aspirante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, después de que ambos quedaran este domingo como los más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los dos confirmaron los pronósticos en una de las elecciones más reñidas en los últimos años, y en noviembre los votantes elegirán finalmente entre un cuarto mandato de la izquierda o un giro a la derecha del país suramericano. Con un 84% de escrutinio real, la coalición de izquierda que gobierna Uruguay desde 2005 obtenía un respaldo de 768.207 votos. 7 de la mañana, 28 minutos. Las elecciones nos originan muchas sorpresas. De todas maneras, el triunfo de Felipe Hartmann en la alcaldía constituyó una de ellas, como ya se ha dado cuenta aquí en el Noticiero del Llano, en otros lugares del país. Con todo, hay triunfadores y hay personas que han resultado también derrotadas. Pero pueden tener la seguridad de que obraron consecuentemente, y especialmente aquellos que perdieron, saber que se les hizo un reconocimiento con muchos votos, pese a que ahora están, como dicen, generalmente quemados. El nuevo gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aludió a la necesidad de anteponer todas las cosas buenas por encima de la rencilla y el resquemor. Entre otras cosas, manifestó que se hacía indispensable fortalecer la unidad de todos y cada uno de los colombianos, pero específicamente de la gente del departamento del Meta, porque era necesidad imprescindible. Es de anotar igualmente que las elecciones de este domingo en Colombia, que en un principio parecían ser anodinas, terminaron provocando lo que se llama un revolcón en la política nacional, donde la Alianza Verde se quedó con varias de las principales plazas, especialmente la alcaldía de Bogotá. En esa jornada, en la que más de 22 millones de los 36 de colombianos que estaban habilitados para votar, acudieron a las urnas para elegir a los gobernantes de este país. Hay que decir que el gran perdedor fue el partido uribista, el Centro Democrático, al que pertenece el señor presidente de la República, Iván Duque, y que lidera el señor expresidente Álvaro Uribe. Además de haber ganado Bogotá, los verdes se quedaron con las alcaldías de Cali, con Jorge Iván Ospina, de Cúcuta,
que tiene paso fronterizo con Venezuela, con Jairo Yáñez, en Manizales con Carlos Mario Marín y en Florencia con Luis Antonio Ruiz. La primera alcaldesa homosexual de Colombia, precisamente Claudia López, quien igualmente hizo un reconocimiento a sus contendores, especialmente a Carlos Fernando Galán, que consiguió el 32.48% de la votación. Medellín, para los uribistas, fue la debacle. En Medellín, el principal bastión del uribismo, ocurrió la mayor sorpresa de la jornada con el triunfo de Daniel Quintero, un hombre que logró allí derrotar al gran candidato ungido por el Centro Democrático, el doctor Alfredo Ramos. De las 32 gobernaciones en disputa, el partido del expresidente Uribe solo consiguió Casanare con Salomón Sanabria y Baupés con Eliezer Pérez Galvis, ambos departamentos, hay que decirlo con sinceridad, con poco peso político. Y los Char, los dueños de la radio olímpica, los dueños de la cadena de almacenes olímpica, los dueños, los que construyen las autopistas en muchos lugares del país, obtuvieron otra vez la victoria, especialmente con la gobernadora que es ampliamente conocida por haber desempeñado el cargo que muchos anhelan en los ministerios. Y en la alcaldía triunfó precisamente el señor Jaime Pumarejo, que sacó el 62 punto yo no sé cuánto de votos. Elsa Noguera, la gobernadora, tuvo como opositor al hijo de Gustavo Petro, que solo alcanzó el 18.5% de las papeletas para la votación. Hay que decir, sin lugar a equivocaciones, que casi en todo el país se equivocaron las encuestas. Muy pocas lograron decir lo que realmente estaba aconteciendo. Tal vez aquí en el departamento del Meta, pues fallaron algunas, pero se consolidó lo que se había dicho en un principio, el triunfo de Guillermo Zuluaga. Para la alcaldía se le daba el triunfo a Fabián Torres, y vea que quedó de tercero. Y las otras fueron falsificadas, inclusive donde algunos periodistas, y eso es vergonzoso, eso es doloroso, eso causa tristeza, eso es falta de ética, se prestaron para hacer cosas indebidas en ese sentido, dándosela de politólogos, prestando su nombre para ciertas cosas de esta índole que mejor es no comentar, para no herir la susceptibilidad de estos personajes que ojalá se vayan de las lides periodísticas porque no merecen estar informando a la comunidad sobre el diario acontecer. Y hay que decir también que un exguerrillero, Guillermo Enrique Torres Cuéter, llamado El Cantante, ¿no?, conocido en la época como Julio Conrado, ganó la alcaldía de Turbaco, un municipio muy cercano al departamento, a Cartagena, en el departamento de Bolívar. Este señor se postuló a nombre de la FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y se convirtió de tal manera en el primer combatiente que está aceptando los acuerdos de paz y en consecuencia se convierte, reitero, en un personaje que llega a la alcaldía de Turbaco. El noticiero del Llano. 7 de la mañana, 34 minutos. Viva en Reserva de los Pinos, 7 pisos, apartamentos desde 115 hasta 138 metros cuadrados, 3 alcobas, parqueadero privado, áreas comunes, situados en el Barzal junto al Club Villavicencio. Mayor información en Ferglad, local 16 de Villacentro, o llamando al 672-6767. Este es el noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM.
Paratebueno Estéreo 94.4, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Onda del Managasías 107.8 en Puerto Gaitán y Lumaca Estéreo.com.co. Servicios internacionales de la agencia española EFE, página web www.notillano.com. 26 minutos para las 8. ¿Sabías que desde que inició en abril del presente año, el sistema público de bicicletas Villabici ha permitido reducir en 1.450 kilogramos las emisiones de gas carbónico en la ciudad, aportando a la conservación de nuestro medio ambiente y ayudándonos a respirar un aire más limpio? Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Villavicencio, unidos podemos. Somos la fuerza de esta tierra, pasión incansable de gente llanera, con decisión y berraquera. Trabajamos por ti, transformamos tu vida, entrega y proyección, trabajo y convicción. Esa es la energía de esta tierra, EMSA. Esa alegría que a tu vida ilumina cada día. Esa es la energía de esta tierra, para Colombia entera. Electrificadora del Meta, trabajamos con energía. Paratebueno, paraíso de Cundinamarca, metido en el corazón del pueblo llanero. Noticiero del Llano, la guía informativa del Meta, Cundinamarca y el país. 24 minutos para las 8, con una revocación casi total. El Consejo de la capital del Meta logra refrescarse creando grandes expectativas. Entre los nuevos asisten delfines que fueron colocados por las casas políticas. La nueva corporación que asumirá el 1 de enero de 2020 quedó así: Cambio Radical, Julio Mario Ray Rojas y Carlos Julio Cerrato Ladino. Así Diego Alexander Garay Ruiz y Walter Koch Chávez. Jorge Enrique García Cangrejo y William Antonio Sánchez Esguerra. Liberal, Omar Amado López Jaramillo y Pedronel Macías Valencia. Verdes, William Alexander Hernández Villalba y Fabián Alberto Bobadilla Piedrahíta. Centro Democrático, Óscar Yesid Rodríguez Cañón y Elkin de Jesús Zapata Valencia. Conservador, Ricardo Gómez Botero. Maíz, John Freddy González Osa. ADA, Carlos Andrés Collazo Silva. AICO, David Fernando Barbosa Posada. Polo, Janer Alexis Sabogal González. Colombia Renaciente, Marco Aurelio López Lozada. Finalmente, Jorge Felipe Carreño, segundo en la elección de alcaldía. El alcalde Felipe Harman tiene amplia mayoría de concejales que le harán oposición. 22 minutos para las 8. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. Julián Conrado, cantante de las FARC, es el nuevo alcalde del municipio de Turbaco. Excombatiente se inscribió con el partido Colombia Humana Unión Patriótica. Hace 8 años, Guillermo Enrique Torres Cueter, excombatiente de las FARC, estaba preso en Venezuela. Hace 4 años acompañaba a la delegación de las FARC en La Habana. Hoy celebra haber alcanzado la alcaldía de Turbaco, su tierra natal, con más de 16,000 votos. Acompañamos este domingo al nuevo alcalde de Turbaco en su primera jornada electoral, lejos de la clandestinidad y por el contrario muy cerca de la gente. El nuevo alcalde de los turbaqueros votó a las 10 de la mañana en el puesto de votación del Colegio Poza de Monja en el municipio de Turbaco. Guillermo Enrique Torres Cueter era conocido con el alias de Julián Conrado Marín, o Julián Ariza Fandiño o Mario en las filas de las FARC. Excombatiente de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, dice que casi no empuñaba un fusil. Mi mejor arma siempre fue una guitarra, señala. Así lo recordó este domingo a sus elecciones. Así lo recordó este domingo a sus electores que saludaban en la calle de paso a las urnas. Noticiero del Llano informa. En un marco de tranquilidad, los colombianos eligieron ayer a sus autoridades locales. Lo primero que debe destacarse es que no se cumplieron los presagios que apuntaban a una jornada accidentada.
tanto en materia de orden público como de delitos electorales. Se registraron algunos hechos aislados que no alcanzaron a empañar unas justas que dejaron como balance general el triunfo de nuevas colectividades y los muy fuertes golpes que recibieron tanto los partidos tradicionales como dos líderes que en los últimos tiempos han sido los grandes protagonistas de la política en Colombia, Gustavo Petro y Álvaro Uribe. En la capital colombiana, con más de 1.100.000 votos, cifra que marca un hito, Claudia López es la primera mujer elegida popularmente para ocupar el Palacio Liébano. Tras una campaña en la que primaron la lealtad y el buen trato entre los contendores, llega el segundo cargo más importante de la nación, una mujer que se ha abierto paso a punta de méritos, de desbordante coraje y supo, mejor que todos sus oponentes, interpretar lo que las nuevas generaciones esperan hoy de la política, una sintonía que ya se había hecho visible el año pasado cuando lideró la consulta popular contra la corrupción que alcanzó un resultado también notable de poco más de 11,5 millones de votos en todo el país. Noticiero del Llano informa. Capturado un candidato a la alcaldía de Valle de San Juan, departamento del Tolima. A escasas horas del inicio de la jornada electoral, agentes del CTI detuvieron a Daniel García, candidato a la alcaldía del municipio de Valle de San Juan, departamento del Tolima. García, ingeniero civil de profesión avalado por el Partido Conservador, fue detenido en la zona urbana de esta población que está ubicada a 1 hora de la capital del departamento, la ciudad de Ibagué. Dicha detención del joven político, quien se perfila como uno de los más opcionados para ganar las elecciones en ese pequeño municipio, se produjo este sábado en medio de la sorpresa de sus seguidores. Las autoridades señalaron que es requerido por la Fiscalía 53, que lo investiga por el presunto delito de corrupción al sufragante, razón por la que fue llevado al búnker de la Fiscalía en Ibagué y será presentado ante un juez de control de garantías en el Palacio de Justicia. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. Oficialismo argentino retiene gobierno capitalino pero pierde mayor provincia. Al frente está el oficialista Juntos por el Cambio de Argentina. Retuvo en los comicios de este domingo el gobierno capitalino, pero perdió el de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, donde se impuso el peronista Frente de Todos por amplia ventaja según los primeros datos oficiales. Contabilizadas el 87,4% de las mesas de votación, el alcalde capitalino Horacio Rodríguez Larreta, que competía por la reelección, obtenía el 55,5%, muy por delante del 35,4% cosechado por Matías Lamens, presidente del Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro y candidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos. Hemos hecho una elección histórica, afirmó Rodríguez Larreta, que sucedió al presidente Mauricio Macri como jefe de gobierno de la capital en diciembre de 2015. Rodríguez agradeció a los vecinos de la ciudad que valoran esta transformación llevada adelante en la capital del país por el oficialismo. En tanto, el dicho oficialismo perdió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde Vidal buscaba la reelección, con el candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, como principal rival. Pasó así la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 17 minutos para las 8. La parroquia Nuestra Señora de los Ángeles del barrio Samán de la Ribera Villa Jacías, el Comité Pro Templo y el párroco Víctor Manuel han organizado el Cielotón Bono Contribución. Participará en la rifa de un cerdo pro fondos construcción del templo parroquial el día 6 de noviembre con las 3 últimas cifras de la lotería del Meta. Valor 20.000 pesos. Mayor información 310-344-2969 o 312-402-8208. Reconocimiento por el comportamiento ciudadano hizo la gobernadora Marcela Amaya, quien se mostró satisfecha por el proceder de los sufragantes y de las autoridades que acompañaron este proceso electoral. Es una demostración de fe en Colombia, de afecto al Meta, señalamiento claro de la disposición de todos
que todos tenemos para vivir en paz, convivencia y bienestar colectivo. Pese a la situación que afrontamos por los problemas de la vía Bogotá, nos visitaron miles de turistas, foráneos de esta tierra vinieron a votar y las Fuerzas Armadas y de Policía una vez más mostraron independencia y patriotismo en defensa de la vida, honra y bienes, dijo la funcionaria. Las elecciones se cumplieron y pese a algunos lunares sin importancia, el registro hecho es bueno porque señala el alto grado de madurez de la comunidad, precisó la mandataria. Felicitó tanto a ganadores como a quienes no obtuvieron los votos necesarios para clasificar, porque la verdad es que sin excepción unos y otros hicieron valioso aporte a la democracia. El candidato de la maquinaria embichada, Álvaro Arley León Flores, es el nuevo gobernador con 17.940 votos. La segunda en sufragios es Neri Hoyos Ortiz, con 5.761 votos, luego que el equipo político del actual mandatario, Luis Carlos Álvarez Morales, la abandonó a pocos días de los comicios. Entre tanto, la registraduría informó que el nuevo alcalde para Puerto Carreño es el profesor Jair Esteban Beltrán Hinojosa, con 4.303 votos, y en segundo lugar quedó Nayibe Yulima Estrada Portilla, con 3.037 votos. En la primavera, Andrés Fernando Duque Cárdenas ganó las elecciones con 2.276 votos. En Santa Rosalía, el nuevo alcalde es Fernando Martínez Suárez, con 924 votos, y en Cumaribo ganó Juan Carlos Cordero Rojas, con 3.322 sufragios. En total, 49.149 personas aptas para votar, de quienes participaron 29.548 en todo el Bichada. 19.601 ciudadanos se abstuvieron de salir a votar. 13 minutos para las 8. La Gobernación del Meta ha invertido más de 366.000 millones de pesos para la construcción de 10.698 soluciones habitacionales nuevas, así como 1.016 mejoramientos de vivienda urbana. A la fecha, 8.663 núcleos familiares ya han recibido de manos de la gobernadora Marcela Amaya las llaves de sus casas y apartamentos. Disminuimos los índices de pobreza, consolidamos la implementación de la paz en el Meta y fortalecimos las economías municipales con las obras de casas y de apartamentos. Tener vivienda propia dignifica la vida de las familias. Gobernación del Meta. Con menos, hacemos más. Las Casas de la Verdad son lugares de encuentro y participación para la gente del Meta. En nuestro departamento, la Casa de la Verdad está ubicada en la carrera 40, número 3522, a espaldas de la Iglesia del Templete en Villavicencio. Les esperamos para que hagan parte de la búsqueda de la verdad del conflicto armado en la región y pensemos juntos propuestas de convivencia y no repetición. Todos y todas tenemos derecho a comprender la verdad para que la guerra no se repita. Este es su mensaje de la Comisión de la Verdad. Adelantarse tiene sus ventajas. En la Universidad Cooperativa de Colombia, asegura tu matrícula de 2020 con tarifa de 2019 y aprovecha este descuento. ucc.edu.co. Aquí está todo para ser el profesional que quieres ser. Vigilada Mineducación. Lo invitamos a Puerto Gaitán para que disfrute de las aguas del río Maracasías y la gentileza de sus habitantes. Noticiero del Llano, patrimonio del pueblo llanero. 11 minutos para las 8. En el Meta, la movilización de la delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y las mesas de votación a los municipios apartados y de difícil acceso fue efectuada por las tripulaciones del Comando Aéreo de Combate número 2 de la Fuerza Aérea Colombiana. En un helicóptero Black Hawk UH-60 fueron transportados 27 jurados de votación a los municipios de Mapiripán, Puerto Gaitán y Mesetas, exactamente a las veredas de Puerto Alvira, La Cooperativa, Guacamayas, Puerto Ciare, Buenos Aires, El Anzuelo y Puerto Trujillo, con el respectivo kit electoral.
Para la misión fue necesario realizar una trayectoria inicial con 10 pasajeros desde la base aérea Luis F. Gómez Niño, ubicada en Apiay, desde donde despegaron con rumbo al municipio de Mapiripán para recoger allí 7 personas más. La vereda Puerto Trujillo, en el municipio de Puerto Gaitán Meta, fue el primer punto para que 10 jurados de votación comenzaran la instalación de sus puestos con el material transportado. 10 minutos para las 8. Miel de abejas de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31 37 71, piso séptimo, edificio Centauros. También en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. 10 minutos para las 8. Con el correr del tiempo se hará reconocimiento a las obras ejecutadas en pro de la comunidad, dijo el alcalde Wilmar Barbosa. Desde el comienzo de la gestión se laboró intensamente en búsqueda de soluciones a las problemáticas de la ciudad y se ha ejecutado actividades que antes se habían mirado de soslayo por mis antecesores, pero ahora son un orgullo de la capital del Meta, sostuvo. Interrogado sobre resultados electorales, Barbosa indicó que el pueblo es soberano y por tanto decide quién dirija sus destinos. En procesos de esta naturaleza siempre se registran eventualidades, surgen discrepancias, se hacen mutuas acusaciones, pero una vez se conocen los resultados, se procede con buenos ciudadanos a retornar la situación y actuar con mayor decoro. Un número de 9.965 personas en el Guainía eligieron a Juan Carlos Iral Gómez como gobernador para un periodo de 4 años en Inírida. Nelson Evelio Palomar Hernández sacó la segunda votación, equivalente a 6.933. Entre tanto, la alcaldía en Inírida la ganó Paulo William Acosta Yubabe con 5.606 votos. El segundo fue Miguel Hernán Cifuentes Daza con 3.880. El censo electoral en Guainía para estas elecciones regionales es de 22.886, de los cuales salieron a votar 16.075 y se abstuvieron 6.811. 8 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Siempre a la vanguardia del periodismo regional. Noticiero del Llano. Objetivo, moderno e independiente. Nació en 1961 y sigue tan campante. 58 años de constante actividad. Noticiero del Llano. Dice lo que sabe y sabe lo que dice. Se transmite de 7 a 8 de la mañana con el formidable equipo y la dirección de Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Ondas del Manacasías en Puerto Gaitán, Paratebueno Estéreo en Paratebueno, Cundinamarca y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. 8 minutos para las 8. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, delegada por el presidente de la República para atender las elecciones en el Meta, entregó un parte de normalidad. Dijo que al comienzo la aplicación del sistema biométrico en Puerto Gaitán ocasionó un poco de congestión en horas de la mañana, pero la registraduría resolvió el inconveniente y evolucionó la votación. En Mapiripán y Mesetas hubo presencia de unas secciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios, además de la Policía de Vigilancia y el Ejército para evitar desórdenes. En La Macarena, donde la tarde del sábado lanzaron una granada de fragmentación y ocasionó heridas leves a 2 soldados precisamente en la vereda Catalina, las votaciones transcurrieron en normalidad. De un censo poblacional de 22.244 personas habilitadas para votar, 3.870 ciudadanos eligieron a Eliezer Pérez Galvis como gobernador del Vaupés, quien asumirá el 1 de enero de 2020 como los demás ganadores en todo el país para ejercer en el periodo 2020-2023. El segundo en votaciones en Vaupés fue Ángel Simón Cruz Herrera con 2.909 sufragios. En Mitú, la alcaldía es de Carlos Enrique Penago Celis
con 3.714 votos, y el segundo, Hugo Danilo Lozano Pimiento, con 2.603. En Carurú, la alcaldesa es Fanny Narváez Valencia, con 595 votos, y el segundo, Johnny Martínez González, con 415 votos. En el municipio de Taraira, Eliezer Cabrera Lomeli, con 382 votos, seguido de Harold Andrés Corrales, 373 votos. Noticia de la agencia española EFE. Atalanta tuvo como gran protagonista a Luis Fernando Muriel. El delantero colombiano marcó triplete, participó en 2 goles más y lució siempre solidario y ágil para encontrar espacios en un rival que no pudo descifrar nunca su velocidad y potencia. La gobernación del Meta ofreció 50 millones de pesos a quien entregue información que sea útil para la búsqueda de los autores del asesinato del excombatiente de las FARC, Alexander Parra. El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, que hizo presencia en el departamento del Meta tras el asesinato de Alexander Parra en pleno espacio territorial de Mesetas, desmintió las versiones de excombatientes en la zona, quienes señalaron que Parra había solicitado protección al gobierno. Ante el muy triste homicidio de Alexander Parra, excombatiente de las FARC, el presidente ha solicitado que todas las instituciones que tenemos responsabilidad en la protección y la reincorporación vengamos a traerle un mensaje de solidaridad a su mujer y a sus hijos, dijo Archila, tras el Consejo de Seguridad realizado en la zona, donde se analizaron las circunstancias del asesinato del exguerrillero Alexander Parra a manos de sicarios. Así finaliza esta emisión del Noticiero de Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero de Llano, en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Marfil Estéreo, Ondas del Manacasías y Lumaca Estéreo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.